país. La ministra Toá llegó hoy a la comuna de Colchane para encabezar el despliegue militar en la frontera de la macrozona norte. La medida se extenderá, lo vimos en el reporte de Josefa Bustos, por 90 días y permitirá a las Fuerzas Armadas realizar controles de identidad y detener a quienes intenten ingresar de manera ilegal al país. Para profundizar en este tema y otros de la contingencia, nos acompaña la senadora de RN por la región de Antofagasta, Paulina Núñez. Senadora, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola Andrés, muy bien, muchas gracias por este contacto desde el ex Congreso, en nuestro caso, con varias reuniones, retomando el trabajo legislativo, pero muy pendiente de lo que pasa en Antofagasta, en el norte del país, donde además vamos a estar en los próximos días. Sí, senadora, ¿cuál es su primer análisis respecto a lo que hemos conocido, el inicio del despliegue de militares, la puesta en marcha de la Ley de Infraestructura Crítica, lo que hemos visto hasta ahora? Después entramos en los detalles y las reservas que se han hecho respecto a lo que se está aplicando. Yo creo, Andrés, que acá hay una ley que evidentemente es una herramienta que se suma a soluciones integrales y que por lo tanto todos esperamos que opere de buena manera. Y el que opere de buena manera tiene que significar una mayor protección en nuestras fronteras, un mayor control en una zona donde se ha ido vulnerando durante muchos años el ingreso y por lo tanto la puerta hacia nuestro país. Y también quiero decirlo muy clara, lo dijimos también en la discusión de la ley, acá no se está cumpliendo con el espíritu del legislador, con la idea que tuvimos nosotros cuando sacamos esta ley adelante, que no era para responder exactamente a lo que pasaba en el norte del país, sino que a la macrozona sur, como una alternativa para la infraestructura crítica. Por eso recibió este nombre la ley, y que de esa manera se pudiera proteger, por ejemplo, lugares donde había alta concurrencia de personas o donde efectivamente la situación fuera crítica y por lo tanto requería de mayor protección o control. En el caso del norte, la situación es tan compleja que la infraestructura crítica es ni más ni menos que nuestra frontera. Y dicho aquello, esto termina siendo, y entiéndanme bien por favor, un parche frente al desangramiento que tenemos de la situación compleja en el norte del país desde el punto de vista de la migración irregular. Cuando uno habla de inmigrante, no estamos hablando solamente de las personas que han ingresado de esa manera porque, por ejemplo, vienen arrancando de una dictadura, de una narcodictadura como hay en Venezuela, o que vienen a buscar una mejor expectativa de vida y su camino fue el caminar por el desierto más árido del mundo, donde no hay mayor control, ¿cierto?, como es el nuestro, pensando en los bolivianos, en los peruanos. Estamos hablando que cuando la puerta está abierta, el narcotráfico es el que se termina colando. El narcotráfico es el que ve una facilidad para poder delinquir. Y por lo tanto, lo que no puede ocurrir, Andrés, y lo digo como antofagastina, es que se juegue con las expectativas de los vecinos, que se juegue con las expectativas de los nortinos. Es decir, que las personas crean que con la presencia de las Fuerzas Armadas en las fronteras, con la ejecución de la ley de infraestructura crítica, vamos a detener la migración irregular, porque Senadora, eso no va a pasar. Sí, porque uno puede entrar incluso a temas más de fondo respecto al efecto que puede tener esta puesta en marcha de la Ley de Infraestructura Crítica. Uno lo lleva incluso a la práctica. La Ley de Migraciones comenzó a regir hace un tiempo. Hoy día me tocó en la mañana conversar con el director del Servicio de Migraciones. Decía, el año pasado se deportaron 1.080 personas, de las cuales solamente 32 fueron de manera administrativa, es decir, personas que se les fiscalizó en Chile y entraron de manera irregular. El 97% fue de manera judicial, es decir, porque cometieron delitos. Es decir, y vuelvo al plan original, la ley, claro, dice muchas cosas respecto a los controles que estamos viendo ahora, pero en la práctica, quienes son deportados por entrar de manera ilegal son el 3% del total de deportados en nuestro país. Por eso es muy fácil para el inmigrante ingresar a Chile porque no le pasa nada. No se le Es muy engorroso el no se sistema. le reconduce, ni se le repatria. Aquí hay dos cuestiones, Andrés. Primero, a propósito del despliegue de las Fuerzas Armadas hoy día en virtud de la Ley de Infraestructura Crítica. Es muy importante que las personas sepan que se va a actuar de manera disuasiva, es decir, no se va a frenar el ingreso de la migración ilegal, es decir, irregular, mejor dicho, ¿cierto?, por los pasos no habilitados. ¿Y eso por qué? Porque las Fuerzas Armadas no van con las atribuciones y las facultades para hacer aquello. Simplemente, por ejemplo, cuando se están frente a un delito flagrante, cuando están siendo testigos de que se está cometiendo un delito, en ese caso, ¿cierto?, se le puede detener y además se pone a disposición de las policías. O una cuestión más básica, Andrés, que incluso desde las propias Fuerzas Armadas han estado levantando. No nos olvidemos que en la tramitación del proyecto asistieron las distintas altas autoridades de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Y es que no hay recursos disponibles para para que ellos cuenten con la implementación necesaria que deban ocupar en virtud de las reglas del uso de la fuerza. Entonces, estas cosas, Andrés, no es que uno las quiera decir para ser augurera ni mucho menos. Sí, nosotros venimos años pidiendo, a mí me tocó interpelar ni más ni menos que a un exministro del gobierno de la presidenta Bachelet, y por lo tanto, en los tres gobiernos que han habido,
en los últimos 3 gobiernos que han habido, en el norte ha habido un abandono y una mayor o menor preocupación en distintas medidas, evidentemente también entendiendo que hubo una pandemia, que pasamos por una situación muy compleja social y política en el país, pero hoy día quien está gobernando se tiene que hacer cargo y además de aquello, no jugar con la expectativa de las personas. Por lo tanto, hoy en la mañana, Andrés, nosotros entregamos o dimos a conocer 3 propuestas junto al exministro de Defensa, Mario Desbordes, para que pudiéramos entender que aquí se requiere no una solución, sino que medidas integrales. Entonces, primera cuestión, respecto a la infraestructura crítica, yo recojo que la ministra haya dicho que la van a evaluar y por lo tanto lo que pido, insisto, como antofagastina, como senadora de la región de Antofagasta, es que no se descarte el estado de excepción constitucional si después de la evaluación de esta decisión en virtud de la ley de infraestructura crítica, se hace necesario. Solamente decir, un punto ahí, senadora. ¿Qué es lo que cambia? Solamente un punto. ¿Qué es lo que cambia un estado de excepción constitucional respecto a lo que tenemos ahora? Para hacer un comparativo respecto a lo que podría suceder con ese estado de excepción respecto a la ley de infraestructura crítica. ¿Qué diferencia hay? A ver, lo primero, las personas, Andrés, están dispuestas incluso a restringir sus libertades con tal de vivir en un país más seguro. Y lo digo de esta manera porque un estado de excepción evidentemente que restringe aquello. Por ejemplo, no solamente proteger infraestructura crítica, que insisto, en el norte del país es ni más ni menos que la frontera, sino que también carretera, o lo quiero decir también, pero con mucho dolor, las tomas, los campamentos donde viven familias que no les quedó otra alternativa por falta de recursos que vivir en esas condiciones, viven al lado también de quienes son parte del crimen organizado. Y un ejemplo súper concreto en la región de Tarapacá, no nos olvidemos, ¿cierto? Hace unos meses atrás se desbarató ni más ni menos que parte del tren de Aragua en una toma en un campamento. Por ejemplo, también, ¿cierto? Se podría ocupar esa herramienta. Al revés, André, ¿por qué terminamos en esta ley? Porque la ideología se cruzó, porque los pensamientos partidistas no fueron capaces de convencer al Ejecutivo o no lo dejaron tomar esa decisión de establecer también en el norte un estado de excepción constitucional de emergencia. Por lo tanto, hoy que se está ejecutando el despliegue de las Fuerzas Armadas en virtud de la ley de infraestructura crítica y dado que fue la propia ministra de Interior la que está diciendo que esta medida está en evaluación, yo lo que le pido al gobierno es que terminada esa evaluación, ser responsable, seria, objetiva, con data, con información, no se descarte entonces desde ya eventualmente un estado de excepción en el norte. Ahora, permíteme volver a las propuestas que hoy día en la mañana hicimos ver. Son 3 muy concretas. Primero, medidas físicas donde se impida, pueden ser barreras, en países desarrollados están, y es el gobierno el que tiene que evaluarlas. ¿Pero barreras en la frontera, barreras dónde? Exactamente, en la frontera, mira, hay incluso... pero son 800 kilómetros de frontera, pues, senadora. Sí, pero Andrés, hay algunos puntos en donde directamente las personas no pasan. Hay 100 puntos que están detectados como pasos ilegales donde las personas transitan y donde saben ellos mismos que por esos lados se puede pasar y entre comillas, ¿cierto?, no pasa nada. Pero, insisto en esto, creo que no es una solución, sino que son varias. Entonces, por un lado, tienen que haber barreras físicas también en la frontera y no solamente una oficina de aduana o una oficina, o presencia, mejor dicho, ya a esta altura ni siquiera oficina de la policía, que es la que tiene las atribuciones generales, ¿cierto?, para poder estar presente en esta parte del territorio. Lo siguiente, también nos parece muy importante empezar a exigir la reconducción y la repatriación. Uno reconduce a los nacionales de un país fronterizo y se ejecutan en repatriación a los países que no son fronterizos. Acá hay tratados internacionales, Andrés. Está la misma ONU a través del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para Refugiados, donde las normas no se están cumpliendo. Es decir, aquellos los que se comprometieron, los países a los que me refiero, Bolivia, Perú y por supuesto otros países como Colombia, Venezuela, que es de donde más hemos recibido inmigrantes, no están cumpliendo con la obligación internacional de hacerse cargo de sus nacionales. Es más, hoy recordábamos junto al exministro que Chile ha recibido más venezolanos que la propia Colombia, siendo un país limítrofe, ¿cierto?, de Venezuela. Entonces, ojo con esto, creo que es importante que el Estado chileno exija esta responsabilidad y este cumplimiento. Y por último, Andrés, la tercera propuesta es los campamentos de refugiados y de migrantes ilegales. Esto ya se está aplicando en muchos países, algunos desarrollados y otros que han visto una situación muy compleja, parecida a la nuestra en materia migratoria, y precisamente de la mano de un trabajo que se hace con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Evidentemente, luego de las medidas que impidan el paso ilegal, que se estén ejecutando, pero que personas que ingresen de igual forma lleguen a donde se les puede controlar, a donde también desde el punto de vista humanitario se les pueda recibir,
pero también sabiendo que tienen que entrar por donde corresponde y por lo tanto se reconduce a través de un organismo internacional que ayuda en esto. Aquí no puede seguir operando la ideología o las ideas partidistas. Directamente el gobierno y el presidente lo dijo a propósito de otro tema, pero con guitarra, ¿cierto? La cosa es distinta y por lo tanto tiene que tomar estas decisiones. Yo al menos valoro la presencia de las Fuerzas Armadas, pero también creo que es muy importante entender que de una u otra forma se les manda sin todas las atribuciones y evidentemente eso no va a detener la inmigración ilegal. Sí, senadora, la quiero cambiar de tema. Hay hartos temas de la contingencia para revisar. Harta polémica han generado los dichos de la ex primera dama, Irina Karamanos, en un seminario allá en España respecto al triunfo del rechazo, por ejemplo, en el plebiscito del 4 de septiembre. En una locución, hay que ser justos, bien larga, de más de 2 horas, dijo, entre varias razones del triunfo del rechazo, dijo, aquí también jugó la amenaza de que te van a quitar lo que tienes. Es, por ejemplo, algo que en Chile generó también el éxito del rechazo en el plebiscito, es decir, una campaña del terror en donde lo que se te dice es que lo poco que tienes te lo van a quitar. Hoy día dijo el presidente Boric, en alusión justamente a esta polémica, Irina participó en una conferencia que duró 2 horas y un sector político hoy día agarra 30 segundos y a partir de eso hace todo un análisis. ¿Qué reflexión le caben las palabras de Irina Karamanos y también la reflexión respecto a estas mismas declaraciones del presidente Boric? Bastan 30 segundos para atentar contra un proceso que en esta segunda etapa nace en virtud de acuerdos transversales y mayoritarios, donde la ciudadanía valora la presencia de expertos, expertas, también de poder elegir a quienes vayan a revisarlo como última instancia y evidentemente de pronunciarse a través de un voto obligatorio en un plebiscito de salida. Yo creo que acá es mucho lo que está en juego para cometer un error. Ella cometió un error, que fue ir a decir fuera de nuestra frontera que las personas habían votado por miedo y no porque consideraban errado o malo el texto que se estaba proponiendo para tener una nueva y buena constitución. Yo creo que es una falta de respeto a los chilenos y chilenas. Creo que cada persona responsablemente por la envergadura de la elección que teníamos a cuesta votó informado y creo además que hoy día entregarle esto solamente a que un sector político actuó atemorizando a la ciudadanía es creyendo que entregó varias razones, no solamente esa, senadora. Pero tú me estás preguntando por eso. Sí. Bueno, entonces respecto de esa pregunta, yo lo que digo es que es errado decir que las personas votaron por temor. Al contrario, yo creo que las personas votaron precisamente porque rechazaron el texto. Y ese rechazo hoy día da la posibilidad de tener una nueva y buena constitución. Creo que el gobierno se tiene que dedicar a gobernar. Creo que las personas que son cercanas al gobierno o que ocuparon algún cargo durante un tiempo tienen que dejar que este proceso avance en las distintas etapas que ya se fueron acordando y creo que de esa forma vamos a poder tener una nueva constitución que no nazca desde los polos, ni menos que las personas se terminen pronunciando por aquello, sino que nazca de un acuerdo, de un debate donde actúe la moderación, la prudencia y el respeto. Por último, senadora, ¿cuál es su reflexión, análisis respecto a un eventual cambio de gabinete que debiese ocurrir en los próximos días? Se ha mencionado mucho, por ejemplo, movimientos en ministerios como la Cancillería, harto pasó en el verano también respecto a errores en cuanto a declaraciones y otro tipo, la filtración de audios, Ministerio de Educación. ¿Cómo ve usted un posible cambio de gabinete? Uno debiese pensar que el círculo más cercano, el círculo político, el comité político, no van a haber mayores cambios. Son casi todas ministras nuevas, está el ministro Marcelo, no dudo que los vayan a mover, ni la ministra Vallejo. Bueno, yo creo que todos coincidimos en que hoy día uno de los ministerios más débiles y de los más relevantes, a propósito incluso de lo que hablábamos en un inicio, por la situación migratoria que vive el país, es la Cancillería. Yo creo que hay una cuestión que es de toda lógica, es de sentido común. Son muchos los errores que se han ido cometiendo y eso le perjudica al país, le perjudica al Estado porque al final es nuestra representación frente al resto del mundo. Y creo que esta decisión evidentemente es del presidente, pero si en algo podemos nosotros emplazar para que se despeje y se dé certeza, es a poder iniciar este año legislativo con los titulares, porque lo contrario es muy complejo citar a un ministro a que vaya participando como colegislador de la discusión de un proyecto de ley y que en realidad uno no sepa si va a continuar o no, si estás hablando con el titular o con aquel que le quedan horas o días. Por lo tanto, si el presidente va a tomar la decisión que a él le corresponde de cambiar o no su gabinete, que lo haga pronto, que no lo dilate más. Y al revés, ¿cierto? Si no lo va a hacer, por lo menos me imagino a través de la vocera de gobierno, que también se despeje aquello, pero no podemos seguir hablando o conversando con aquellos que no sabemos si van a seguir en el cargo o no. ¿Para usted es necesario un refresco en cuanto a los nombres que debiesen sumarse y también salir del gabinete? Yo creo que hoy día lo único que uno
podría pedirle, yo fui jefa de bancada, soy la jefa de bancada durante el año pasado de la bancada de senadores y senadoras de RN, es que hayan ministros que estén disponibles a lograr acuerdos, a construir mayoría. Yo creo que el primer año del gobierno del presidente Boric fue un año muy ideologizado, de mucho tironeo, de donde uno notaba que cuando los proyectos ingresaban al Congreso ni siquiera tenían a los propios ordenados. ¿Para qué nos vamos a detener, por ejemplo, en el nombramiento de altas autoridades? Y eso espero que este año no se vuelva a repetir, porque al final del día el único que pierde es el país y las personas. Y por último, ¿cómo reflexiona respecto a una entrevista ayer en el diario El Mercurio, la jefa de gabinete, la ministra Toá, dijo: es momento de actualizar la promesa del gobierno ante el pueblo de Chile? Yo creo que al revés, Andrés, yo creo que el presidente, cuando ha cumplido con las promesas de campaña, ni más ni menos que los indultos a 13 delincuentes, se dio cuenta, ¿cierto?, que el país rechazó su decisión, mayoritariamente. Hoy día deberían enfocarse en aquello que hoy día a las personas les importa, que es poder vivir en un país más seguro, por ejemplo, o poder tener medidas desde el Ejecutivo, de la mano con el Congreso, para paliar los altos precios de los productos. Se viene marzo y lamentablemente frente a la agenda que hemos visto, que ya se está conversando con nosotros, con los parlamentarios, no hay medidas tan concretas salvo una reforma tributaria que evidentemente lo único que va a hacer es hacer la mochila más pesada. Y esto, perdónenme, pero no solamente a los súper ricos, a todas las personas. Solamente un punto, que uno, por lo menos la lectura que hago yo y leyendo la entrevista a la ministra Toá, lo que uno saca en conclusión es que esas mismas reformas debiesen, quizás, no es el concepto moderarse, pero sí actualizarse a la realidad, por ejemplo, legislativa, de un Parlamento que es 50-50, no tanto de que se van a llevar a cabo tal cual como están en el Congreso hoy día. Claro, pero para eso, Andrés, lo primero que hay que hacer, o lo primero que el gobierno debería hacer, mejor dicho, es ordenarse. Y como lo comentaba recién, yo espero que este año sea un año donde el gobierno logre ordenar a sus parlamentarios y construya esas mayorías. Y no esté solamente, que es lo que al menos uno se queda con esa impresión, desde la presión del Partido Comunista, creyendo que el que está gobernando es exclusivamente el Partido Comunista, o Apruebo Dignidad, que bueno, además, cierto, es la coalición del presidente, pero yo espero que los dichos de la ministra, que recibieron varias críticas, incluso, insisto, desde su propio sector, se tomen de esa manera, es decir, que las reformas vayan actualizándose, pero además hoy día, más allá incluso de una mesa, por ejemplo, de seguridad, que se ejecuten aquellas propuestas para poder tener un país más seguro, y evidentemente que donde tenemos que estar es con nuestro voto en el Congreso, y no tengo ninguna duda que en eso vamos a estar, porque todos queremos poder vivir, desarrollarnos, dormir incluso, ¿cierto?, más tranquilo. Hoy día es imposible y los chilenos y chilenas lo saben. Senadora Paulina Núñez, por la región de Antofagasta, muchas gracias por este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, gracias. Chao, chao.